Hola, muy buenas tardes compañeros del curso de toxicología. El día de hoy mi compañera Perla Cristina y una servidora María Elena de Ochoa les vamos a hablar acerca de la identificación de las rutas de exposición. Y como introducción, la trayectoria que sigue un tóxico desde la fuente de emisión hasta el contacto con la población previamente seleccionada como potencial expuestas, incluyendo las vías de ingreso del tóxico a los organismos expuestos. Como ya especificó, se denomina ruta de exposición. Una ruta está completa si hay una liberación de una sustancia desde una fuente, un escenario de exposición desde que pueda ocurrir un contacto y una vía de exposición o ingreso. Rutas de exposición. Se calcula que a nivel mundial se usan casi 70.000 sustancias químicas y el sector de los productos químicos introducen aproximadamente entre 200 y 1.000 sustancias nuevas cada año. Por ello, estás expuestos a diferentes sustancias químicas en nuestros hogares, en el trabajo y en el medio ambiente en general. Los alimentos en el aire y el agua potable contienen cantidades ínfimas de sustancias. Una ruta medioambiental completa incluye 4 elementos: fuentes y mecanismos de emisión de tóxicos, medios de retención y transporte, o medios en el caso de que haya transferencia de un medio a otro, compartimento medioambiental, punto de contacto potencial entre el medio contaminado y los individuos, vía de ingreso al organismo, vías de exposición. El sistema respiratorio, inhalación. La inhalación es el medio más fácil y rápido de exposición a las sustancias tóxicas, porque esas sustancias se absorben fácilmente en el sistema respiratorio. El recubrimiento del sistema respiratorio no es eficaz para evitar la absorción de sustancias tóxicas en el cuerpo. El sistema respiratorio comprende las vías nasales, la tráquea, la laringe y los pulmones. Los siguientes factores afectan la inhalación de sustancias tóxicas: la concentración de sustancias tóxicas en la atmósfera, la solubilidad de las sustancias en la sangre y en los tejidos, la tasa respiratoria, la duración de la exposición, el estado del sistema respiratorio y el tamaño de partícula del tóxico. El sistema digestivo, ingestión. La ingestión de sustancias tóxicas generalmente es indecisa o indetectiva. El sistema digestivo comprende la boca, el estófago, conductos por donde pasan los alimentos, el estómago y el intestino grueso y delgado. La función principal del sistema digestivo es digerir y absorber los alimentos que comemos. La absorción de sustancias tóxicas es afectada por factores físicos y químicos, como la estructura del cuerpo y por el tiempo que permanece en el cuerpo y los alimentos que contienen las sustancias. Una vez que se absorben unas sustancias químicas, los efectos que provoca dependen de la concentración que se presenta en los órganos afectados, su función química y física, lo que ocurre después de la absorción y cuánto tiempo permanece la sustancia en el tejido o los órganos afectados. Después de que las sustancias químicas es absorbida por la sangre, se distribuye a través del cuerpo de inmediato, se traslada de un órgano o tejido a otro, traslación, o se transforma en un nuevo compuesto, biotransformación. Otras rutas de exposición. Los ojos son un punto de contacto común para las sustancias tóxicas. El punto permite que el contacto para sustancias tóxicas es la córnea. Los compuestos ácidos y básicos son el tipos más comunes de exposición dañinas, según el grado de lesión. La córnea se puede reparar a sí misma. La capa exterior del ojo está compuesta por tejidos conjuntos, denominado esclerótica. En la parte frontal del ojo está el tejido formado por la córnea, la cual es transparente. La capa del medio del ojo se denomina coroides, la cual forma el iris. En la parte frontal del ojo, la capa más interior es la retina, la cual produce las imágenes. En dos comportamientos oculares se alberga una sustancia líquida denominada humor causus, o una sustancia gelatinosa transparente denominada humor vítreo. A continuación se mencionarán los diferentes tipos de inyecciones. Las inyecciones construyen otra ruta común de exposición. Se utilizan principalmente en los estudios con animales
de laboratorio. A continuación se mencionan los diferentes tipos de inyección. Inyección intravenosa en una vena. Inyección intramuscular en un músculo. Inyección intrapersonal en la cavidad abdominal. Inyección intracutánea en la piel. Inyección subcutánea debajo de la piel. Identificación de las rutas significativas. Los datos de muestreo biológico y o biomarcadores en la población supuestamente expuesta que se indiquen que hay acumulación de alguna sustancia o efectos relacionados con algunas sustancias en miembros de la población considerada. Esta es una información muy valiosa para identificar una ruta como significativa. Esta información indica que han existido exposiciones efectivas, puesto que se identifica la persistencia del tóxico o sus manifestaciones dentro de los organismos expuestos. Los resultados positivos de los análisis de fluidos biológicos indican cuáles rutas son significativas. Por los datos negativos incluidos de una población no se pueden usar para concluir que una ruta está incompleta. Tipos de exposición. Los productos químicos tóxicos generalmente producen el mayor efecto y la respuesta más rápida cuando se insertan directamente en el torrente sanguíneo. La exposición ocupacional generalmente ocurre por respirar aire contaminado y o el contacto directo o prolongado de la sustancia con la piel. En contraste, la intoxicación accidental y suicida ocurre con mayor frecuencia por ingestión oral y los tipos de exposiciones son aguda, que es la exposición a un químico durante 24 horas o menos, crónica, que es la exposición a un químico por más de 3 meses, subaguda, que es la exposición a un químico durante un mes o menos, y subcrónica, que es la exposición a un químico entre 1 a 3 meses. Punto de exposición. Lugar donde la población entra en contacto con los contaminantes, pozos profundos, áreas de recreación infantil, grifos caseros, etc. El evaluador debe considerar puntos de exposición para la población humana y para la biota. Población receptora, persona o integrante de la biota que están expuestos a los contaminantes. La población receptora es entonces la población expuesta. La identificación de las rutas de exposición es un punto medular del método, ya que la ruta es el camino que utiliza el contaminante para llegar al hombre o a los demás integrantes de la biota. Por consiguiente, cualquier programa de restauración deberá centrarse en el abatimiento de las rutas más importantes, identificando los componentes de las rutas de exposición. Pueden diseñarse barreras que impidan la exposición de los seres vivos a los contaminantes críticos, en este caso la STPS. Fuente de contaminación. Fuente que emite contaminantes al ambiente. Para el caso de las STPS, el evaluador debe tomar en cuenta que posiblemente la fuente actual sea un medio contaminado. Por ejemplo, la fuente para STPS en peces podría ser el sedimento en donde históricamente se habría ido depositando los compuestos provenientes de actividades agrícolas, industriales, etc. Medioambiental: aire, agua, suelo, polvo, alimentos, ceniza de procesos de combustión en interiores, etc. Medio responsable de transportar los contaminantes desde la fuente hasta el punto de exposición. Vías de exposición. El último elemento de la ruta de exposición es la vía de exposición, que es el mecanismo por medio del cual el tóxico entra al organismo. En el caso de exposiciones ambientales, las vías de exposición son ingestión, inhalación y contacto cutáneo. La selección de cuáles vías se deben de estudiar depende de los medios en los que se encuentre el tóxico en punto de contacto. Si se encuentra en el agua potable, en los alimentos o en el suelo, la vía de exposición será ingestión. Si se encuentra en el aire, sea como gas, vapor o partículas suspendidas, el ingreso será por vía respiratoria. Y si se encuentra en el agua o aire ambiente que entra en contacto con la piel, el ingreso será por vía cutánea. El equipo de protección tiene por propósito evitar que exista una vía de exposición aunque se presente un punto de contacto. Por ejemplo, el uso de guantes, máscaras y botas son barreras que impiden el ingreso del tóxico al organismo contactado.
Efectos después de la exposición. Los efectos locales se ven en o cerca de la parte o partes del cuerpo donde ocurre la exposición. Por ejemplo, la inhalación de partículas puede causar la irritación del tracto respiratorio, lo que produce efectos que se van desde estornudos a dolores en el pecho y dificultad para respirar. Una picadura de hormiga produce enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la picadura. Algunas sustancias se absorben en el torrente sanguíneo y luego se transportan a otra parte del cuerpo, donde causan efectos. Estos tipos de sustancias generalmente causan efectos en uno o dos órganos blancos del cuerpo. Si esos efectos ocurren o no dependen de la concentración del producto químico en el órgano blanco. La concentración en el órgano depende de la absorción, distribución, biotransformación y excreción de la sustancia. Excreción de toxinas. La velocidad a la que se elimina una sustancia tóxica del cuerpo determina si tendrá un efecto tóxico. Cuanto más tiempo permanezca una sustancia química en el cuerpo, mayor será la probabilidad del daño. La principal forma en la que un químico se elimina del cuerpo humano es a través de la orina, pero los riñones, los pulmones y el hígado también son importantes en eliminar ciertos químicos del cuerpo. El riñón elimina la mayor cantidad de toxinas que cualquier otro tejido u órgano. Los pulmones eliminan sustancias que se encuentran en la fase gaseosa, como el dióxido de carbono. El hígado elimina sustancias como el plomo o el DDT al excretarlas en la bilis, que es producida por el hígado y viaja al intestino delgado. Desde allí la sustancia puede ser absorbida en las heces y luego eliminada por la excreción. Ni las glándulas sudoríparas ni el tracto GI son rutas importantes para excretar sustancias tóxicas. La piel, el cabello y la leche materna son vías, aunque menores, de excreción.